Cierta enciclopedia china dividía a los animales de la siguiente manera: los pertenecientes al emperador, los embalsamados, las sirenas, los animales fabulosos, los perros sueltos, los dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello y los que están por extinguirse. La actividad humana en este siglo se ha caracterizado por su poder destructivo sobre el medio ambiente. Sus efectos han alcanzado proporciones globales. Fenómenos como el adelgazamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida o la inversión térmica han modificado el funcionamiento y el equilibrio del planeta. Investigadores de todo el mundo coinciden en que los daños más graves sobre la naturaleza son ocasionados por la destrucción de arrecifes, bosques y selvas. Día con día, una cantidad indefinida de especies animales y vegetales son desplazadas o extirpadas de su hábitat, desapareciendo del lugar donde se habían adaptado. Muchas de esas especies corren el peligro de extinguirse definitivamente, perdiendo con ello la riqueza genética acumulada durante su evolución. Se estima que el ser humano provocó en los últimos 400 años la extinción de 226 especies de vertebrados, principalmente aves y mamíferos. El incremento de la tasa de extinción puede alcanzar en el próximo siglo proporciones similares a las ocurridas por cambios climáticos en el Cretácico y en el Pleistoceno. La destrucción del hábitat también deteriora la calidad de vida del animal humano, ya que todas las especies formamos parte del complejo equilibrio conocido simplemente como vida. En este momento, el hombre lo que está haciendo es estos ecosistemas que tienen cambios naturales y que van evolucionando, los está destruyendo. Y si antes había, digamos, 10 hectáreas de un ecosistema, en donde podía haber especies nuevas, se podían aislar los individuos de diferentes especies o de la misma especie para hacer diferentes especies, lo que está pasando ahora es que esas 10 hectáreas ya nada más es una. Entonces la capacidad que tiene, digamos, la vida de generar especies nuevas, pues disminuye mucho cuando se disminuye la cantidad de hábitats. Ese es básicamente el problema que tenemos. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Esta cantidad es algo muy difícil de imaginar, pero podríamos decir que equivale a todas las páginas acumuladas en una gran biblioteca. En el origen, todo era fuego, gases, roca líquida. Luego los gases se condensaron. Gigantescos diluvios dieron origen a los océanos, cubriendo casi toda la superficie terrestre. El Sol inundó al mundo con su radiación, dando a la Tierra luz y calor. La atmósfera y los mares del planeta primitivo estaban formados principalmente por compuestos sencillos, como el amoníaco, el metano, el hidrógeno y el agua. A partir de esas 4 variantes, se sintetizaron una gama de compuestos cada vez más complejos. La radiación del Sol, las tormentas eléctricas, el calor volcánico y la radioactividad natural
aportaron la energía necesaria para que reaccionaran entre ellos. Nuevos compuestos fueron apareciendo en los océanos, produciendo un gigantesco cultivo líquido con grandes cantidades de sustancias que al conjuntarse formaron diversas microestructuras más complejas. Millones de años con reacciones de ese tipo dispusieron el escenario para la vida. Surgieron los probiontes y los eubiontes. Estos primeros sistemas vivos requerían absorber las sustancias necesarias para mantener su nueva organización, tomándolas del enorme caldo de cultivo que eran los mares de la tierra primitiva. La vida no era estable por sí misma. Necesitaba obtener energía para mantener su estado organizado y diferenciado del medio ambiente. Además, debía autorreplicarse para permanecer. Luego surgieron seres capaces de usar la energía luminosa del sol y de sintetizar su propio alimento a partir del agua y del dióxido de carbono, dando lugar a la fotosíntesis. Las primeras formas de vida se encontraban limitadas a permanecer en el agua. Después invadieron tierra firme y muchas aprendieron a volar. Todas las especies que han existido en el planeta provienen, a final de cuentas, de aquellos primitivos sistemas vivos. La vida se organiza en 5 grandes reinos. Los seres más simples y antiguos son las bacterias. Otro grupo son los protozoarios, también microscópicos, pero con membrana y núcleo definidos. Los hongos constituyen un reino especial. Los 2 reinos restantes, que además nos resultan más familiares, son las plantas y los animales. La vida es muy diversa. El mundo en el que vivimos es la casa de por lo menos 50 millones de especies, que habitamos la estrecha capa terrestre y marítima conocida como biosfera. Las especies de un lugar forman un sistema organizado y en equilibrio en donde unas dependen de otras. La palabra es una palabra relativamente nueva, la palabra biodiversidad, y es una palabra, a mí personalmente no me gusta porque es demasiado amplia. Implica, lo que quiere decir es el conjunto de todas las manifestaciones de la vida sobre la Tierra. Esto es, todos los tipos de ecosistemas que hay en el planeta, las especies que los constituyen, las formas de ser especie, o sea, las diferentes fisiologías, las diferentes arquitecturas. Esta es una arquitectura, la de esta planta, totalmente diferente a la de esta palma, cualquiera lo puede ver, eso es parte de la biodiversidad. Por último, la variación genética. La enorme, infinita, abismal cantidad de genes diferentes que están sobre el planeta constituyen pues el último piso del cual se habla convencionalmente como biodiversidad. Y es realmente muy amplio. Entonces ahora resulta que, o sea, el Banco Mundial tiene divisiones que se dedican a cuestiones de biodiversidad. Las Naciones Unidas convocaron una convención de biodiversidad, hay 130 y tantos países que la ratificaron, y cada vez que se juntan a hablar del tema, pues hay que ponerse a separar, en hacer capitulados, hacer 10,000 subgrupos, etcétera, porque el tema es gigantesco, ¿no? Y nos afecta a todos. La primera idea de lo que son las especies surgió con el mito del Arca de Noé, en el que fueron concebidas como islas en un océano. Durante muchos siglos, lo que distinguió a una especie de otra fue su tamaño y su forma. En el siglo XIX, a partir de los descubrimientos sobre las leyes de la herencia, la especie es definida como un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí. Sin embargo, una característica común en todas las especies es estar siempre en transformación. Su material genético cambia, evoluciona.
El medio ambiente de un lugar también se modifica y somete permanentemente a un proceso de selección a los seres que habitan en él. De una población, sobrevivirán los individuos cuyos cambios genéticos les permitan adaptarse a las condiciones que el medio ambiente les imponga. Los menos aptos tenderán a extinguirse. Una vez que alguien descubre que la Tierra no es el centro del universo, que fue Copérnico, para que una gente normal, el pueblo, la gente común, las primarias, enseñen que la Tierra no es el centro del universo, lo enseñaron, pasaron 200 años, desde que lo descubrió Copérnico hasta que todo el mundo lo entendió. Yo estoy completamente seguro que la evolución está pasando por un periodo de ese tipo. Es decir, si yo salgo a Insurgentes y le pregunto a la gente, bueno, ¿usted cree en la evolución? Una proporción significativa de ellos me van a decir no, porque es una teoría no probada, porque hay otras teorías, porque soy muy religioso, por una serie de cosas. Pero entonces, estamos apenas hace 100 años que se propuso la teoría. Entonces, el que la teoría de la evolución se admita en la sociedad como la teoría que guía, digamos, la evolución de la especie y por lo tanto nuestra propia evolución, va a tomar todavía decenas de años. Las especies evolucionaron en el tiempo de diversas formas y a distintos ritmos. Quizá el grupo de especies extintas más conocido sea el de los dinosaurios. Reinaron en la Tierra mucho antes de la aparición de la especie humana. Sin embargo, al parecer, sucedió un cambio ambiental demasiado fuerte que provocó en estos voraces animales la extinción, junto con millones de otras especies. Los paleontólogos reconocen que ocurrieron 6 extinciones masivas en los últimos 600 millones de años. Estiman que en ese tiempo han desaparecido el 99% de todas las especies que han existido. Más de 50.000 especies se pierden en un año, lo que se debe haber perdido en 50.000 años. Entonces, lo que estamos viendo es una extinción masiva de especies que no ha tenido precedente en la historia geológica del mundo. O sea, nunca ha habido esto, ni las extinciones más fuertes en los tiempos geológicos como las del Cretácico, nunca se llegó a tasas como las actuales. Ahora bien, estas extinciones tienen severos impactos en la estructura y la función de los sistemas biológicos. Es decir, los sistemas biológicos son los sistemas que nos dan la capacidad de vivir, que mantienen las condiciones de vida en la Tierra, que mantienen las condiciones de atmósfera, de agua, de suelo, de balance a nivel de toda la biosfera. Estamos modificándolos y modificándolos negativamente. No sabemos cuáles van a ser los resultados de esto, pero sí tenemos ideas o por lo menos sugerencias de que esto va a tener implicaciones muy severas para el mantenimiento de la diversidad biológica en general del mundo y obviamente para el mantenimiento de las sociedades humanas. Los dinosaurios vivieron con éxito más de 150 millones de años, mientras que la especie humana tiene menos de 1 millón de años. Existieron varias especies que precedieron a la nuestra. El Australopithecus se alzó y caminó erguido. Luego, el Homo habilis, que tenía más grande el cerebro, aprendió a construir herramientas. Le siguió el Homo erectus, que logró manipular el fuego y pudo entonces vivir en ambientes muy diversos. Aproximadamente hace 200.000 años, surgió el Homo sapiens, nuestra especie, que adquirió conciencia de su muerte y la capacidad de comunicarse con símbolos. El Homo sapiens rindió culto a sus muertos, descubrió la agricultura, fundió los metales, construyó la rueda, navegó por océanos, aprendió a manipular el vapor y voló, primero en su imaginación, luego en aviones. Años más tarde desató la energía nuclear.
Los seres humanos nos hemos caracterizado por sobreestimar nuestros logros tecnológicos y culturales. Además, millones de personas siguen viendo a la naturaleza como algo a dominar y explotar. La extinción ha aumentado mucho y esto hay que detenerlo. Pero lo que la gente también tiene que entender es que la vida es muy fuerte, mucho más fuerte de lo que la gente cree. Es decir, la capacidad que tienen los virus de hacerse resistentes, las bacterias, de sobrevivir, de adaptarse, de especiar, de hacer nuevas especies, es muy grande. Lo único que tiene que hacer el hombre es dejar de, digamos, de limitar el número de ambientes que se están destruyendo. Pero en realidad la cantidad de cactus que hay aquí, la cantidad de pinos, todo lo que crece en condiciones silvestres es tan enorme, tiene tal capacidad que uno a veces no entiende cómo es posible que la vida pueda crecer en lugares donde no llueve durante 6 meses del año, donde las hojas se le caen a un árbol y no vuelve a haber una lluvia en 2 años, ¿no? Y esto también tiene que ser evaluado por el hombre, porque finalmente el hombre está cayendo en una especie de soberbia, de pensar que él va a ser el creador y el que va a desaparecer a las especies. Durante siglos, el Homo sapiens creyó haber sido especialmente creado por un ser supremo a imagen y semejanza suya. Pensaba que la Tierra era el centro del universo. Suponía que la conciencia determinaba sus actos. Ahí déjalo, ahí está bien. Sin embargo, en el curso de la historia, el humano ha recibido varios golpes en su sobreestimada imagen. El conocimiento ha producido 3 heridas a su narcisismo. La primera herida ocurrió cuando se percató de que la Tierra no era el centro del universo, sino un pequeño planeta perdido en un espacio difícilmente medible por su inmensidad. La segunda ocurrió cuando debió admitir que era una más entre las especies animales. Tuvo que colocarse dentro de una cadena evolutiva, renunciando a la ilusión de haber sido especialmente creado. La tercera herida a su narcisismo sucedió al comprender que sus actos no estaban totalmente dirigidos por su conciencia, sino que existía en su interior un mundo inconsciente que lo determinaba en gran medida. No me contestes. Hoy, cercanos al fin de este milenio, nos percatamos de que nuestra especie, como cualquier otra, también puede extinguirse. Nadie puede asegurar que esto vaya a ocurrir próximamente, pero mientras sucede, nuestra existencia será más difícil. La población humana es día a día más numerosa. Las ciudades crecen desproporcionadamente. El aire está paulatinamente más contaminado. El agua potable comienza a escasear. Cada vez es más difícil subsistir. Sin embargo, el animal humano se resiste a comprender que al destruir la biosfera, no solo pone en peligro a las demás especies, sino también la calidad y la duración de su propia existencia. Y una de las grandes preocupaciones de las sociedades humanas del hombre, precisamente de nosotros los seres humanos, es que qué va a pasar con nosotros como sociedades, como especie, con todos estos cambios. Nadie tiene obviamente una respuesta precisa. Creemos que no nos vamos a extinguir como especie en los próximos milenios, 100, 200, 1000 años, más años. Sin embargo, una cosa que es importante enfatizar es que el deterioro que estamos causando, el enorme crecimiento de la población mundial, a lo único que nos puede llevar es a que el bienestar, los índices de bienestar decrezcan, que haya mayor pobreza, haya más miseria, que tengamos una calidad de vida mucho menos adecuada, mucho menos diversa de lo que tuvimos a principios de siglo, a mediados de siglo. Es decir, a pesar del avance tecnológico, de la ciencia, del avance de la salud, etcétera, etcétera, lo que ha pasado con todo este deterioro es que nuestra calidad de vida disminuya.
Ahorita somos aproximadamente 6.000 millones de habitantes. Se considera para que en 20 años seremos alrededor de 8.000 o 9.000 millones. Esto es un impacto tan severo en los recursos, en la energía de la Tierra, que obviamente va a redundar en menor calidad de vida. Según el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro país ocupa el quinto lugar en el mundo en diversidad biológica, el primero en cantidad de especies reptiles y el segundo en mamíferos. Además, en solo 2 millones de kilómetros cuadrados que abarca el territorio mexicano, encontramos el 10% de todas las especies de vertebrados del planeta. Sin embargo, y a pesar de que no existen estadísticas precisas, se estima que en nuestro país se encuentran en peligro de extinción 272 especies de aves, 218 de reptiles y anfibios y 126 especies de peces de agua dulce. Las causas principales de la extinción de especies de agua dulce son la sobreexplotación de los cuerpos de agua, la contaminación y la introducción de especies exóticas. Este grupo es sin duda alguna el que presenta las perspectivas de conservación más críticas y dudosas. El 30% de las 450 especies de mamíferos terrestres de México se encuentran en peligro, sobre todo los felinos salvajes. Asimismo, la mayoría de las 43 especies de mamíferos marinos registrados en el país enfrentan serios problemas de conservación. Paradójicamente, por la gran biodiversidad de nuestro territorio y por la poca cantidad de especialistas, se vuelve imposible la clasificación y el estudio de cada una de las especies de nuestro país. Una alternativa es la protección y cuidado de grandes extensiones de la biosfera, como el caso de la reserva ubicada en Chamela, en el estado de Jalisco, en la que participan investigadores de diversas universidades del país. En México hay ejemplos de selvas tropicales que son utilizadas sustentablemente por comunidades campesinas, de bosques templados, de bosques de pinos, que hay comunidades que los manejan. En países del primer mundo se están empezando a mover mucho, por ejemplo, de manejo de bosques muy destructivo, muy destructivo, que arrasaba los bosques, a un manejo en el cual se dejan todas las ramas tiradas, todas las hojas que sobraron tiradas, en donde se entresaca, en donde hay una actitud de mucho más respeto por los procesos naturales, menos la idea de que la naturaleza es una máquina a la cual el hombre puede apretarle las tuercas o desapretárselas, o quitar una cosa y poner otra. No son máquinas los procesos naturales. El tiempo que le resta a las especies es cada vez menor y debemos actuar para conservarlas. El mecanismo para protegerlas es muy sencillo, pero nada fácil. Es preciso invertir los procesos que las amenazan. El reto consiste en detener la destrucción de bosques, selvas y arrecifes. Es necesario regular la cacería, evitar la introducción de especies exóticas y detener la explotación irracional, así como el tráfico ilegal de especies. Sin embargo, estas estrategias serán inútiles si continuamos viendo a las otras especies y a su hábitat como algo inacabable e ilimitadamente explotable. Todas las especies han hecho posible nuestra subsistencia y su permanencia en el planeta hará mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones. Las cantidades de especies biológicas que conviven con nosotros solo las tenemos prestadas de nuestros hijos,
y debemos devolvérselas en buenas condiciones. De nosotros depende que volvamos a colocar el reloj de las especies para que sigan existiendo y puedan entrar en la enciclopedia de los seres vivos y maravillosos.